Bueno, para mí siempre es un honor y una aventura darle la bienvenida a astrólogos profesionales a mi canal de YouTube y también a mi academia. Y hoy me toca el turno con José Manuel Redondo, muy recomendado por mis alumnos mexicanos, también conocido como Capulus, así que es posible que muchos de ustedes ya lo hayan escuchado nombrar. Y nada, darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola María, muy bien, muchas gracias, buen día. Bueno, me gustaría que empezáramos nuestra conversación de hoy, que sé que va a estar centrada en la magia astrológica, pero me gustaría que nos comentaras por qué la astrología, cómo llegó la astrología a tu vida, qué fue lo que te enganchó o te apasionó. Sí, yo comencé a estudiar astrología poco tiempo después de que inicié mis estudios de filosofía. Am, Desde que inicié estudiando filosofía me fasciné con la filosofía griega y algunos de estos filósofos se interesaban también en la astrología, en la adivinación en general, como expresión de sabiduría. Poco tiempo después me invitaron a tomar una clase de astrología y dije, pues, a ver, ¿no? Astrólogos, estos son ideas griegas justamente. Y pues, cuando tomé mi primera clase, que además afortunadamente llegué con un extraordinario maestro, pues yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, estudiar y dedicarme junto con la filosofía. Y además resulta que fue la época en que comenzó el llamado Project Handsight entre Robert Soller, Robert Schmidt, Robert Hand, de recuperación y traducción de textos antiguos de astrología. Ujú. Tuve poco tiempo después contacto con Robert Soller, con quien se convirtió en mi maestro y con quien tuve una convivencia directa, pues estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, en donde él vivía. Y entonces, bueno, son varias cosas que se conjuntaron perfectamente como para llevarme de la filosofía a la astrología, de la astrología a la filosofía tradicional. Y pues al día de hoy que de hecho ya son 30 años, este año son 30 años dedicándome a la astrología, em, y también me dedico como catedrático de filosofía antigua, o sea, es un trayecto que continué. Tenés un perfil, es el perfil que a mí me fascina, ¿no? El académico y el astrólogo, ¿no? Y además la envidia que te tengo de que hayas tenido la suerte de poder tomar clase, pues yo que hice la diplomatura de Solar, pero nada, a distancia. Digo, qué impresionante el privilegio de haber estado en contacto directo con él, ¿no es cierto? Me parece una cosa maravillosa. Y, Ajá. y, y y también esto nos pone en un terreno en común, ¿no es cierto? Porque mi mirada de la astrología cambió a partir de haber tomado la diplomatura de Robert Soller y me imagino que vos también estuviste moldeado por su mirada. Sí, sin duda, o sea, el maestro Luis Lesur, con quien comencé a tomar clases, él fue compañero de Robert Soller, estudiaron juntos con Zoltan Mason en Nueva York. Y fue por Luis que en un congreso conocí a Robert. Resulta que en ese congreso yo conozco a una mujer estadounidense de quien me enamoro locamente. En vez de volver a México, tomo un tren y me voy a Nueva York a verla. Y ella vive en un pueblito perdido, upstate Nueva York, en donde de repente en la calle me encuentro a Robert Soler, a quien acababa de conocer en un congreso. Y me dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí, mexicano, no? Y yo, bueno, pues aquí estoy, la chica, etcétera. Y entonces, pues resulta que él vive ahí y lo podía visitar en su casa. Y bueno, fuimos desarrollando esa relación directa. Además de que él tuvo en México un grupo grande y venía y daba talleres, daba cursos, nos daba como Qué seminarios. maravilla. Entonces fue muy afortunado, pues, Qué suerte en ese tuviste. sentido. Vos sabés que cuando él murió, yo escribí un artículo en honor a él, basándome en un párrafo de su diplomatura que yo luego desarrollé y el editor de la Astrological Journal lo publicó justamente. Era como el número dedicado a Robert Soler en honor a Robert Soler. La verdad que es mucho lo que nos ha dado, una entrega increíble y una seriedad
Bueno, sus enseñanzas, lo bien escritas que están, la seriedad, cómo nombra fuentes, impresionante. Bueno, Así es. contanos un poquito qué tenés vos hoy para mostrarnos y de qué nos querés hablar. Bueno, hablando de filosofía y astrología tradicional, que además me gustaría mencionar que en la perspectiva que yo trabajo, tiendo a ver como complementarias la astrología tradicional y la astrología moderna. No me parecen opuestas ni exclusivas, al contrario, me parece que el método y el sistema de la astrología tradicional le da estructura y mayor precisión en el análisis a la astrología moderna. Em, pero bueno, justamente siguiendo esta línea, hablando de filosofía y astrología tradicional, hoy me gustaría compartirles la carta de un filósofo, astrólogo, pero también mago, traductor, sacerdote, médico, una figura muy compleja del Renacimiento, una de las cabezas del Renacimiento, que fue Marsilio Ficino, quien, además de obras de carácter filosófico, pues escribe un manual de magia astrológica, que es uno de los textos seminales de la magia renacentista, y además un bellísimo ejemplo de cómo el paradigma tradicional de astrología es un paradigma complejo que tiene tanto un aspecto filosófico como un aspecto también remedial, práctico, ritual, ¿no? O sea, la astrología no se limita a ser una técnica de interpretación de cartas, sino se trata de una concepción mucho más profunda y amplia. Entonces, bueno, eh, la figura en sí, pues es históricamente una figura extraordinaria y pues podemos ver su carta. Me encantaría ver su carta. Ujú. Sí, y me gusta esto, ¿no? Del énfasis puesto en el aspecto práctico de la astrología. O sea, Así es. la astrología, yo siempre digo, hoy no se nos ocurre salir a la calle o irnos de vacaciones sin mirar el pronóstico del tiempo o sin mirar cómo está el tránsito usando Waze. Bueno, eso es lo que nos da la astrología. Nos está diciendo cómo está la situación, cómo podemos llegar a estar nosotros en términos de salud, cuáles son las áreas de nuestra vida que nos pueden dar más trabajo. Eh, Dale, sí, si podés compartir la carta, me encantaría verla. Sí, y si me permites, ese es un elemento importante de la astrología tradicional. En la medida en que se basa en las casas, hay un Ujú. compromiso con el mundo concreto, práctico, la realidad cotidiana, em, que luego, en relación con la realidad externa, la astrología moderna, psicológica, es un tanto ambivalente, ¿no? Pero aquí se trata un paradigma integral y que nos aterriza en nuestras situaciones vitales, Totalmente, diarias, totalmente. cotidianas, sin perder profundidad ni psicológica ni espiritual, ¿no? Totalmente. Y además, muchas veces cuando la persona nos consulta como astrólogos, la persona ya se conoce. O sea, muchas veces yo veo que las consultas terminan siendo el astrólogo tenía razón, la pegó. Y eso no le sirve de nada al cliente. El cliente Así es. si te consulta es porque tiene una angustia y necesita saber hacia dónde, qué es lo que está pasando, cómo darle un significado o poder resignificar aquello que le está sucediendo en este momento. Si no, no te consultaría, digamos, ¿no? Yo De me acuerdo. acuerdo que la gente cuando yo hacía cartas natales, que dejé de hacer hace varios años, por falta del tiempo, pero la gente me decía, "Ay, pero no me hablaste de mi sol". Y yo, mirá, no sé, tenés 50 años y necesitas que te hable del sol, estamos en problemas. O sea, Ujú. es mucho más lo que tengo para decirte que características de tu signo solar que vos ya conocés de memoria. Así es. Ahí vamos. Mira, primero rápidamente para que nos ubiquemos. Ujú, Ficino pertenece al llamado Quattrocento italiano, ¿no? El siglo XV, ujú, y pues intelectualmente es una figura relevante por las traducciones que hace de las obras de platónicos, además de traducir el Corpus Hermeticum, ujú, pero también en términos de producción de obra propia muy significativa. Y como parte de esa obra, escribe sobre astrología, escribe sobre magia,
Y llama la atención también que llega a escribir una obra en contra de los astrólogos, no en contra de la astrología, sino en contra Mm, de los juicios de los astrólogos, aunque de último momento decide no publicarla. mm. Tiene relaciones con varios de los astrólogos italianos más importantes de la época, con quien intercambia textos, eh, técnicas, pero bueno, se distancia críticamente de los astrólogos, al mismo tiempo ofreciendo una metafísica de la astrología, o sea, desarrollando una filosofía de la astrología en términos cosmológicos, metafísicos, pero también un aspecto práctico, que es lo que tradicionalmente corresponde a la ética en la filosofía clásica. Ujú. Cápulo, ¿vos tenés idea de qué era lo que él objetaba de los astrólogos? ¿Llegaste a poder hojear esa obra? Sí, sí, y estoy trabajando con un colega en una traducción que ojalá en algún momento más o menos pronto podamos tener del texto al español. Em, pues Ficino principalmente es un defensor de la libertad, la creatividad humana. O sea, la piedra angular de su sistema filosófico es una noción del alma platónica, de Ujú. acuerdo con la cual el ser humano tiene una capacidad innata para autotransformarse. Y, Ujú. y entonces es crítico con concepciones deterministas, de un fatalismo total en la astrología, o sea, aquello que suponga darle nuestra responsabilidad, dejar nuestra responsabilidad en los astros, ¿no? Y es Ujú. sobre todo como en ese sentido. Principalmente eh, critica la manera en que los astrólogos, de acuerdo con Ficino, pues comprenden tan pobremente su arte. No hay una Ujú. filosofía detrás y entonces hay una tendencia a tomar de un modo muy literal sus propias concepciones, y esta tendencia que la observamos hasta el día de hoy, ¿no? De echarle la culpa a Saturno, a Mercurio retrógrado, Sí, eh, sí, 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 sí. O en cómo fin. no querés que te trate mal si tengo Marte, no sé qué. Sí, bueno, Ah, contemporáneo, no me acuerdo ahora exactamente la época, pero creo que contemporáneo de él es Alberto Magno, que también habla de eso, ¿no es cierto? De la cuestión de que la astrología debería ser una herramienta para acrecentar la libertad, no sí, para... sí, Alberto Magno es un teólogo cristiano que, bueno, es un poco anterior, Ok. pero, pero es un defensor importante de la astrología también en la tradición occidental latina. Ya luego, Tomás de Aquino, discípulo de Alberto Magno, por un lado, va a separar a la astrología de que sea concebida como una práctica divinatoria, y va a rechazar la astrología judicial. Eh, o sea, va a haber una postura mucho más severa. Ficino, por un lado, en, enlazado con las concepciones griegas de la antigüedad tardía, eh, que desarrollan una metafísica de la astrología, hace una especie de defensa de la astrología, pero al mismo tiempo una crítica pues, de la astrología comercial de su época, Entiendo, básicamente. entiendo. A ver, veámoslo. Hmm. Hay un ascendente Acuario y observamos al regente de ese ascendente, Saturno, muy angular, ahí en el ascendente. Ficino habla de su propia carta en algunos momentos, y él se asume como un saturnino y por lo tanto como un melancólico. De hecho, su manual de magia astrológica es una especie de manual de remedios para equilibrar la melancolía, para Ujú. un cuidado al respecto de un temperamento melancólico, depresivo, porque además observamos no solo ese Saturno ahí, sino la luna está en conjunción con la cúspide de la casa 12, al menos usando Porfirio, Ujú.
en el signo de Capricornio. Entonces, Sí, bueno, sí. El Sol en llega, cuadratura, el Sol en cuadratura a Saturno. así es, hay una T cuadrada ahí, Sol, Urano, Saturno. em, y él llega a vivir una fuerte crisis existencial, depresiva, melancólica, em, pero también ese sol en la casa 9, pues que es la casa de su gozo, es también una interesante posición para alguien que se desarrolla como filósofo, ¿no? Que se desarrolla en términos culturales, convirtiéndose en una figura solar él mismo, ¿no? O sea, es decir, una figura de referencia, una figura modelo para varias generaciones posteriores y una introducción del platonismo, del hermetismo al occidente latino cristiano en el siglo XV. ¿Qué usas Mm, Porfirio? ¿En esa época no era más común usar regiomontanus o este es el sistema de casas que a vos te resulta ese es el que yo utilizo desde que hacía regularmente? el cálculo a mano. eh, Sí. y como Porfirio es también filósofo platónico, Ujú. entonces ya eso me hizo simpatizar con el sistema. Ya lo Perfecto. uso casi siempre para todo. Ujú, ujú. Sí. Bien. Em, y bueno, llama asimismo la atención ese Sí. Mercurio que se encuentra en conjunción fuera de signo, pero en conjunción con el medio cielo. Ujú, Un Mercurio muy angular, eh, el planeta más angular, de hecho. ujú, em, Muy adecuado ese Mercurio en el medio cielo si estamos hablando de un filósofo, traductor, intérprete, educador, porque también hay una misión educativa para Ficino. O sea, su padre es el médico de Cosimo de Medici, quien observa que el jovencito hijo del médico tiene talento. Entonces decide apoyar su educación, em, y luego pues apoyar su labor de traducción, dándole como todos los elementos para poder dedicarse a esto. ujú. Em, Y entonces, el bueno, padre seguramente era astrólogo, ¿no? Si era médico, exacto, seguramente. Claro, exacto, sí. es un momento en donde es necesario un cierto conocimiento mínimo astrológico para un estudiante practicante de medicina. O sea, esa profesión del padre lo pone en contacto pues tempranamente con estas temáticas. Am, Además de que desde muy joven se interesa en las letras y pues recibe una educación pues, o sea, recibe una buena educación literaria, filosófica, y también aprende griego desde una edad temprana, lo cual no era tan usual todavía en ese momento. Pero bueno, tiene la fortuna del respaldo, pues, de lo que es la familia más poderosa política y económicamente en Europa en ese momento. Y, y además ese Mercurio podemos observar que está en conjunción con la parte del espíritu, que está ahí Ok. en el último grado de Escorpión, o sea, está en una conjunción estrecha. Mercurio rige la casa 4, por ejemplo, que es la casa del padre. Entonces es interesante como ese vínculo en términos de su desarrollo profesional, de su vocación, eh, a partir de la relación que el padre tiene con esta familia, ¿no? Ujú. Y también vemos que, justo me estoy mirando acá la tabla de Ptolomeo, la tengo conmigo, que el ascendente está en el término de Mercurio. Ujú. Claramente el Así tema es, del conocimiento así es, es fundamental en la vida de este hombre. así es, exactamente. Em, Bien. la luna rige la casa 6. Parte de sus padecimientos fueron de carácter, pues justamente emocional. Y hay una casa 12 fuerte, o sea, la luna está ahí en la cúspide de la 12 y el regente de la 12 es ese Saturno, y Marte dignificado se encuentra también ahí, por cierto, en sextil con recepción con ese Mercurio. Y, y hay una naturaleza profundamente contemplativa por parte
de este individuo, de Marsilio Ficino. Algo que además él se vuelve una de las figuras clave en darle esta caracterización a Saturno en su aspecto superior, como esa facultad racional, contemplativa, meditativa, no solo todas esas cualidades que le dan tan mala prensa al querido Saturno, sino em, eh, él impulsa pues este movimiento en cierto modo de revaloración del simbolismo de Saturno en este aspecto contemplativo. Esto está en diversos lugares de su obra. Además, hay una tradición de la carta de Platón que está en Fírmico Materno, obra que en la Mátesis de Fírmico Materno, obra que conoce Ficino, en donde esta carta de Platón tiene un ascendente Acuario, tiene a Saturno en el ascendente, ahí en Acuario. Entonces, bueno, esto para Ficino es como una revelación, ¿no? Soy la reencarnación, piensa. Este vínculo con la tradición platónica, ¿no? Porque él también es un impulsor de la idea de una teología primordial revelada por medio de diversos profetas como Zoroastro, Hermes Trismegisto, y Orfeo, y Pitágoras, y Platón, y él se concibe como parte de esta cadena o de esta sucesión de antiguos teólogos y profetas. Entonces, bueno, son diferentes como elementos que él va conectando. Y también llama la atención que otro de los principales personajes del Renacimiento italiano, que es Giovanni Pico de la Mirandola, quien se vuelve un tiempo un estudiante ficino. Pico tiene también un ascendente Acuario con Saturno en Acuario, porque es 30 años más joven, eh, y tiene también, por cierto, un Sol Urano importante. Entonces, bueno, son reformadores, son innovadores en varios sentidos, y claro, Ficino se da cuenta de esta situación en la carta de Pico y también eso le vuela la cabeza, digamos, ¿no? Y Robert Soller en su diplomatura lo nombra a él cuando menciona las técnicas de Firdarias, en dónde poner el nodo, en qué orden, ¿no? ¿Recordás eso o no? En vez de Ah, ponerlos al final, ponerlos en las cartas nocturnas, después de Marte. Quizás me estoy ajá, ajá, equivocando, pero estoy casi segura que lo toma de ahí, pero no importa, ajá, era ajá. decís. Contame una cosa, no recuerdo cuántos años vivió. 66 años, si mal no recuerdo. Sí, porque 66 años. Ujú. ¿Se considera Sí. mucho para la época? Eso sí, me imagino que sí, ¿no es Pues cierto? sí, vamos, era ya una buena edad, Ujú. una edad ya avanzada, ya en su edad de Saturno, ¿no? Después del segundo retorno. Pero, em, Ah, no, no, me equivoqué, era otra cosa. No, perdón, ah, lo que dije de los nodos estaba pensando en otro italiano. No, bueno, no importa, ajá, no importa. Queda, sí, queda, no, después lo voy a ujú. buscar. Bueno, ¿qué más me puedes decir de él? A ver, ¿cuántas veces vemos el sol en casa 9 en astrólogos, no? Sí, claro, una casa nueve acentuada, la casa de la astrología, de la adivinación, em, y desde Tipo luego también de la filosofía, del extranjero, de de la, Dios. de la cultura en general, ¿no? Y bueno, el hecho de que ese sol, con esa oposición muy exacta, ¿no? Con Urano en la casa 3 y la T cuadrada de Saturno. Mm, Nuevamente el tema del padre, ese Sol, Saturno, Urano, pero también esta especie de padre postizo que se vuelve Cosimo de Medici, porque bueno, desde muy joven abandona su casa y vive en las propiedades de los Medici. Posteriormente le pone como una villa, una casita en donde no está muy claro esto exactamente cómo, pero se hacían reuniones en la llamada Academia Platónica Florentina, en donde
intelectuales, músicos, pintores, poetas, filósofos, humanistas en general, se reúnen en torno a la figura de Ficino, ¿no? De Marsilio Ficino. Entonces se vuelve en ese sentido, a pesar de tener esta personalidad densamente saturnina, em, se vuelve una figura solar, una figura guía, ¿no? Referencial, sí. Referencial, ¿Y, exactamente. y por qué nos traes a Ficino? ¿Cuál es tu idea? Porque, bueno, yo se lo cuento al público, nosotros tuvimos un primer encuentro con una propuesta de parte tuya, ¿no? Y hoy vos me estás comentando, me estás hablando de Ficino. ¿Qué es lo que a vos te parece que puede aportar esta figura o los conocimientos de él al astrólogo moderno? Pues que a diferencia de los astrólogos, los textos de magia astrológica griegos, medievales, tenemos a un experimentado practicante que además tiene todo este contexto filosófico en el que comprende su ejercicio astrológico, pero lo hace en un lenguaje mucho más cercano a nosotros. Porque hay un conocimiento de todas esas fuentes antiguas, Fílmico Materno, Abu Mashar, Ptolomeo, en fin, en términos teóricos y en términos prácticos, además de todos esos autores antiguos filosóficos. Pero es un autor que se preocupa de adaptar, de transmitir a su contexto, a su tiempo, a su época, todo ese saber en un lenguaje accesible a, pues, a una sociedad con un cierto mínimo grado de educación, pues, ¿no? O sea, porque el texto el manual que él publica es una especie de manual de autoayuda basado en métodos astrológicos mágicos, em, en donde la cuestión filosófica la mantiene mínima, siendo un manual, es decir, un texto práctico, y lo hace en un lenguaje y de una manera que si bien sintetiza una enorme cantidad de fuentes y textos, el lector no tiene que estar familiarizado con esto, porque transmite pues ese saber de un modo que sigue siendo práctico al día de hoy. O sea que es muy moderno en realidad esto, porque no, viste, la persona moderna está permanentemente buscando, bueno, en su mayoría, ¿no? Sobre todo los que se dedican a la astrología, buscando maneras de autoconocerse, mejorar su vida. Y él ya en el siglo XVI, si no me equivoco, estoy sin 15. anteojos, ya nos está haciendo, nos está haciendo esta propuesta, ¿no es cierto? Porque no siempre es tan claro, no siempre es tan claro para el astrólogo de hoy entender lo que quiere decir la magia astrológica. Te voy a pedir que vos que lo definas o que le pongas palabras a esto. Sí, es una aplicación práctica del simbolismo astrológico em, en términos remediales, porque la carta astral nos puede dar un diagnóstico, hay una prognosis, pero frente a ese diagnóstico hay diferentes remedios que pueden aplicarse de manera que uno pueda, pues, vivir saludablemente y de acuerdo a una idea de salud en términos integrales, física, emocional, intelectual y espiritual, que es ese paradigma holístico tradicional que tan desesperadamente, en cierto sentido, buscamos, necesitamos al día de hoy. Ahora, este aspecto remedial en lo que se refiere a nuestra vida práctica es un aspecto, de hecho, secundario en la magia astrológica. El aspecto primario de esta siendo el poder desarrollar una capacidad de asimilación para con la divinidad, que esa es la definición clásica de la finalidad de la filosofía en el platonismo, el poder asimilarnos
a la divinidad en la medida de lo posible, para de este modo poder ser felices, pero felices en un sentido integral, ¿no? En términos de una autorrealización, como define la felicidad Aristóteles. Entonces, es una, en ese sentido es como metafísica o teología aplicada, la magia astrológica, en donde por medio de un entrenamiento que no solo tiene un aspecto técnico, sino que implica un desarrollo de la virtud o un cuidado de sí y autoconocimiento, eh, por medio de un entrenamiento en ese sentido también integral, pueda uno cumplir con su destino lo mejor posible que sea, porque hay una ley mayor a la cual nos debemos. Eh, y esta es una perspectiva distinta a la de la astrología moderna, en donde se piensa que la astrología está, los astros están para servirme a que yo me pueda sentir mejor y que eso no tiene nada de malo, es natural, pero hay un deber, hay una finalidad mayor que pasa por mi relación con las comunidades a las que pertenezco, ¿no? O sea, hay una ética detrás de estas prácticas rituales que lo que buscan es pues, que yo pueda vivir en armonía, en sintonía con el cosmos de mi experiencia y progresivamente ir teniendo un conocimiento directo de esas inteligencias, vamos a llamarlas así, ¿no? De esas divinidades, eh, porque de acuerdo a esta perspectiva, eso es lo que en el fondo de todos nuestros deseos y motivaciones estamos buscando o hacia donde de manera innata nos estamos dirigiendo. Ser quien fuimos llamados a ser, digamos, ¿no? Llegar a ser lo Pero que para, somos. exacto, pero para eso hace falta dar vuelta a las cartas que nos dio la vida y hacernos cargo de ellas, ¿no? Muy lindo mensaje, me parece súper interesante, me parece increíble que haya una persona que escribió un manual de autoayuda en ese momento, la verdad que es increíble, es increíble. Y bueno, te agradezco que nos lo traigas acá a la mesa, ¿no? Y nos hagas conocer, aunque sea una primera aproximación a este personaje tan interesante. Sí, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto de poderles compartir esto. Bueno, nos vamos a volver a ver en otro momento porque me interesa mucho tu perfil, me gusta tu conocimiento, me gusta cómo los transmitís. Me parece que podés aportar muchísimo a nuestra comunidad, así que encantada de volver a tenerte aquí con nosotros en el futuro cercano. Y el gusto es mío, María. Muchísimas gracias. Chao, chao.